99.7 FM. Estamos al aire. ¿Qué horas son, mi querido Tomasito? Las 10. No se le oye, escúchese, no se le oye, no tiene... Abra el micrófono. ¿Qué horas son, Tomasito? Las 10 de la mañana con 21 minutos. 10 de la mañana me escribe Polecita, estoy llegando. Polecita tuvo un desayuno de trabajo, así que nos va a venir a comentar, tuvo un desayuno de trabajo, así que ya vendrá, y vamos a posponer el tema del AUCAS para más tarde, para que ella esté aquí y festeje ella que está en AUCAS. Ayer mandaba, ¿no? Ya ve, yo les dije, AUCAS no vuelve a perder. No vuelve a perder. Estoy buscando la presentación, el tema que íbamos a hablar el día de hoy. Por aquí está, porque ella está sentada. Aquí está, por supuesto que sí. Ya está sentada con nosotros y le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida psicóloga, amiga, doctora, profesional, comunicadora, claro que sí, que va a hablar a propósito del Día de la Madre sobre maternidad, mitos y verdades. Señoras y señores, con un fuerte aplauso recibimos a la Pauli Béjar. Muchas gracias. Buenos días, queridos compañeros aquí en la radio y a nuestros radioescuchas en sus lugares. Estamos nuevamente con un programa de mentes, con esta sección que pretende hablar de temas de salud mental y emocional. Y hoy estamos con este tema de la maternidad. Y les quiero invitar a hacer sus comentarios al 096-3525-390. Y ahora, en Al Aire, llega el momento de explorar lo que sucede en nuestras mentes. Bienvenidos a Dementes. En este espacio vamos a hablar de psicología, de emociones, de pensamientos y de comportamientos. Vamos a descubrir cómo funciona nuestra mente y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Aquí comienza Dementes. Mi querida Pauli, buenos días, bienvenida. La maternidad. ¿Qué tal? Lo primero que quiero preguntarles a ustedes que están aquí en... A ver, vamos a opinar los tres. Exactamente, por favor. Quiero preguntarles qué es como la asociación que hace, qué es lo que les surge cuando yo digo maternidad. ¿Qué es lo que ustedes piensan cuando digo madre? ¿Qué dices, Tomás? Cuidado. ¿Qué dice DJ? Cuidado. ¿Quién? Madre, la rumbera, la madre de las radios. Gracias. Ok. Y ahora sí, otra opinión. Amor, cuidado. Comprensión y ternura. Responsabilidad. Y sí, justamente, seguramente, queridos radioescuchas, si ustedes han oído esta pregunta, también han tenido estas asociaciones. Y justamente, fíjate que este es uno de los temas cuando hablamos sobre los mitos de la maternidad. Porque siempre hablamos de esta parte como tan color de rosa, de romántico, del amor, del cuidado. De todo lo bueno. De todo lo bueno, ¿sí? Y justamente una de las cosas es que creemos o ponemos este peso en la maternidad acerca de que es tan natural y que no requiere aprendizaje. Es un mito. La maternidad es natural. Nadie nace siendo mamá, dicen. Pero en cambio exactamente esa es la realidad, ¿sí? No sabemos necesariamente cómo ser mamás, cómo ser papás, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a poner el enfoque en la maternidad, ¿ok? Nos van a disculpar los radioescuchas que paternan, ¿sí? Pero hoy, por cerca del Día de la Madre, vamos a hablar de la maternidad. El próximo mes hablamos de los padres que paternan. Junio, ¿ok? Entonces ahora, en esta experiencia, fíjate. Perdón, ¿que paterna se dice? O sea, la madre materna. Así es. No me diga. Uno viene a aprender cosas ya de viejo, ¿en serio? Paternamos y maternamos, claro que sí. Caramba. Sí. ¿Qué es paternar? Criamos. Es criar. Crianza, ¿no? La crianza que es distinta a la educación, son dos posiciones distintas. En todo caso, este es el mito, ¿ya? Nosotros creemos que vemos una mamá que está embarazada, una mujer que está embarazada y ya es mamá, ¿sí? Y de verdad que la cuestión es que la maternidad es una experiencia en la que nos vamos haciendo. Y en esa experiencia hay unos mandatos que se nos cruzan en la cabeza, unas creencias, ¿sí? Por lo general, una postura es que queremos hacerlo igual a lo que hicieron nuestras madres con nosotros. O queremos hacer lo contrario a lo que quisieron. ¿Hay mandatos o creencias? ¿Es lo mismo? Yo creería que no es lo mismo un mandato que una creencia. Las creencias se pueden convertir en mandatos, pero no necesariamente son mandatos. ¿Ya? Entonces son creencias. Sí, yo creo en una cosa y los mandatos son los deberías. Exactamente. Sí, pero muchos deberías se sustentan en esto, ¿no? Por ejemplo, exactamente esto, toda la maternidad es sacrificada.
¿sí? Esto es una creencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Nunca descanso. Ese es el mandato. Se transforma en un mandato. Ah, ya, ¿De las acuerdo? creencias se transforman en mandatos, de acuerdo. Exactamente. Y entonces una de las cosas que pasa con esto de la maternidad cargada de... Hay muchas expectativas sobre las madres. Y las expectativas forman un peso. Y a veces, muchas veces, estos se transforman en silencios o se transforman en culpas. La maternidad se ha romantizado, ¿se entiende? Se ha puesto como en un tema súper color de rosa, se ha romantizado. Muy lírico, muy romántico. Exactamente, que muchas veces no te deja el espacio para hablar de lo difícil que puede ser, ¿sí? Puede ser difícil maternar, ¿sabían? No, por Ustedes, supuesto. sí. No, por supuesto que sí. Es Más difícil que paternar. Es exigente. Totalmente. Es contradictoria muchas veces porque crees que haces o sientes que estás haciendo lo correcto y resulta que tus guaguas no necesariamente cumplen el molde que la creencia dice. Yo te hago una pregunta a ti como madre. Tú que sufriste, que estuviste adolorida, que pariste, ¿sí? Que luego diste de lactar y que no dormías y que trasnochabas y que criaste a tu guagua y llega un rato en que, ahí hay TikToks de esto, en que tu guagua le recibe con más cariño al papá que a ti. O le quita un chocolate y le da al papá y no a ti. Me hago entender y sabes de lo que voy. ¿Sí, de verdad les duele mucho eso a las mamás? ¿O dicen, no, son cosas de niños? Cuando tu bebito, tu niño de 2, 3 años, le abraza más al papá que a ti. A ver, ahí yo voy a decir 3 cosas. La una, creo que una de las cosas que hay que hacer para maternar conscientemente es preguntarnos, no por qué nos pasa esto, sino como, ¿qué es este sentimiento que estoy teniendo? Ya que tal vez ahí hay una creencia, y es esta creencia que las mamás lo pueden todo solas. Y entonces el cariño también tiene que ser solito para ellas, ¿no? Y entonces se prenden estas sensaciones que tú estás diciendo. Yo me acuerdo, fíjate, que cuando mi hija era chiquita, de los pocos escenarios, la verdad, que tengo en mi cabeza en familia, mi hija algún rato se acercó a donde mí y me dijo... mami, ¿me prestas un ratito a tu marido? Y fue como la conciencia de ella de que estuviera con el papá, con su padre, ¿no? Entonces, como, mami, ¿me prestas un ratito a tu marido? Y se lo llevaba por algún lado. Entonces, creo que ahí hay una competencia que no nos da cabida a las mujeres a compartir ese escenario en donde somos las actrices principales, y es por esto que los padres muchas veces sueltan muy rápido el testigo, sueltan muy rápido al bebé, porque si lo hacen, la mujer está ahí diciendo, pero no hiciste esto bien, pero no calentaste bien la leche, pero no hiciste bien la papilla, pero no le vestiste correcto, y entonces enseguida vienen unas complicaciones ahí que tienen que ver, sí tienen que ver con esto de que nosotros como mamás lo hacemos perfecto y no hay nadie que lo haga mejor que nosotros, y entonces no hay espacio para dos en eso. Yo personalmente, mi querido Luis Felipe, te cuento que tenía una maternidad solitaria. Yo no, el padre de mis hijos está ausente de la vida de mis hijos desde hace muchos años. Entonces, yo personalmente, y esta es una de las cosas que, fíjate, que son un mito de la maternidad y una verdad de la maternidad. Muchas veces maternamos solitariamente. Y es muy común, lamentablemente. Es muy común, sí, es muy común, porque de hecho... La verdad que en el porcentaje son más la mayoría cuando hay una separación, un divorcio, una ausencia. No digo que no, pero siempre hablamos de la curva de la estadística. La mayoría son las madres, ¿no? Las que se quedan. Yo conozco papás extraordinarios a los que, por supuesto, tendremos su espacio para hablar. Pero claro, fíjate que una de las cosas que pasa es que no deberíamos juzgar ni decir cómo deberían ser las madres, ¿sí? Sino como mirar con más conciencia y con más aceptación. Sabes que cada uno materna y paterna desde donde puede nomás. Desde donde quien es en ese momento de la vida. Yo soy distinta ahora como madre que como fui cuando nació, y fui distinta madre cuando nació mi primera hija que tiene ahora 21 años, que cuando nació mi segundo hijo, que ahora tiene 16, ¿sí? Entonces, fíjate que hay muchas
cargas culturales que las madres llevan y que se lleva en la paternidad, porque esto que tú mencionaste acerca de que se sientan celosas del rol o no sé qué, eso es también una carga, porque es como, y es una carga para los hijos también, ¿no? Porque es como tienes que amar a tu madre como por sobre todas las cosas. Porque a veces ¿sí? hasta los padres nos decían eso. Hasta los papás nos decían, a tu mamá tienes que quererle y claro, y se vuelve una carga así desde muy chiquito. Imagínate, ¿ya? Ser una madre significaría, bajo ese contexto, hacerlo todo bien, estar todo el tiempo presente. Yo conozco a estas mamás y es más, yo algún rato seguramente cuando eran chicos mis guaguas, se los dije, porque es verdad que uno te das cuenta, porque eres un adulto, pues, no porque tengas poderes extrasensoriales, porque eres un adulto, te das cuenta, pero les decimos a los guaguas, yo te leo la frente, me decían mis papis, y me alzaban así el pelito de la frente y ahí estaba lo que había hecho, la travesura que había hecho, pero seguramente como adultos se habían dado cuenta. Entonces nosotros les dábamos unos poderes, ¿no? Y ahora, justo ayer me contaba una amiga, me decía, yo a mi hijo le decía, le veía lo que estaba haciendo contra el reflejo de la ventana, le veía claro, que me hacía adivina. caras, ¿no? Y entonces le decían, y no me hagas caras. Y el guagua, ¡ah! Desubicado, pero ¿cómo sabes que te estoy haciendo? Porque la mamá tiene ojos en la cabeza. El pajarito. Sí, o el pajarito, un Un pajarito me contó, yo me volvía loca. ¿Cómo le contó el pajarito? Oye, yo pensé que mamá, en serio, pensé que era la doctora Dolittle o algo así, que hablaba con los animales. Yo sí pensaba, claro, y es eso, te ven por el espejo y uno bien pendejo, no se da cuenta. Entonces la omnipotencia, la omnipresencia tiene una carga. Y en esa carga muchas veces las mamás nos descuidamos de nuestro bienestar emocional y Perdóname de que nuestro me ría, me bienestar hiciste mental. reír. O sea, el guagua haciéndole caras a la mamá. Imagínate Levantándole tú. los hombros, no. Sacándole Claro. la lengua, Sacándole mirándole la los lengua. ojos, ¿sí? Mirándole los ojos. Y la mamá le veía, entonces le decía algo y el guagua, claro, se admiraba. Y esos son los poderes que damos cuando somos guaguas. Claro. Imagínate lo que pasa cuando llegan a la adolescencia. Y cuando ese poder o esa omnipresencia de los papás, porque es el proceso natural de adolescencia, baja. Y las mamás se quedan sin ese poder, sin esa cosa en donde les decimos a los hijos, lo haces y lo haces porque yo digo. ¿Ya? Entonces creo que muchas veces esta maternidad es una de las cosas que hay que irla haciendo consciente. Hacer consciente la maternidad es lo que decía hace un momento. Muchas veces nosotros repetimos patrones de nuestra crianza porque creemos que estuvieron bien, lo queremos repetir. Otras veces nos confrontamos con esos patrones de la crianza y decimos, no, así no. Pero maternar con conciencia es hacer una elección de ahora, de este momento, en este 2025, cómo quiero maternar a mi hijo, a una que tiene 21, a uno que tiene 16, a uno que tiene 8, al que acabo de tener. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo es de importante. Y muchas veces asociamos la maternidad también con esta época de embarazo, parto, posparto, lactancia, y como que ahí estamos enfocados en la maternidad y no vemos todos los desafíos que siguen a través del tiempo de seguir. Es que uno no termina de ser madre sino hasta el día que se muere. Siempre, así O sea, ahí hay sí. Pero sigues maternando a los 80 años, 90 años. Bueno, la maternidad en este inicio es súper complicada, es verdad, literalmente no tienes tiempo para ir al baño. Yo te hago una pregunta, Pauli, igual a otras preguntas que voy a contestar que me están llegando al 096-35-25-390. Antes, las mamás de antes se casaban a los 20 años, o a los 19, Ajá. tenían hijos a los 21. Ese era un patrón cultural Exactamente. también, ¿no? Ahora las que quieren tener hijos los tienen a los 30, 32. ¿Es más fácil tener un hijo a los 30 años en que ya has madurado, ya tienes más sentido común? ¿O fue más difícil para esas madres de 19 años que vivían encerradas, un poco oprimidas por los patrones familiares de la época? ¿Es más fácil ser mamá ahora que hace tiempos? Yo creo que hay que ver un análisis un poco más allá de la Porque familia. ahora la el mayoría sistema. ya son profesionales, digamos, ¿cierto? Así Ya es. son Así estudiadas, es. ya son, Una estabilidad económica. ya tienen mejor. plata, ya Pero tienen es que trabajo. fíjate, ahí hay 3 generaciones de por medio. La anterior que tenían, no sé, 12 hijos y los criaban en conjunto, Mi en abuela. manada, ¿no es cierto? Había una tribu que criaba ahí. Incluso el hermano mayor se hacía cargo del Claro. hermano más chiquito. Claro. Y había las señoras que se quedaban en casa, las que ayudaban en las tareas domésticas.
¿no? Entonces era otra y era un momento en donde había un contexto cultural que además en esa generación era como el destino de la mujer. Entonces, si tú atraviesas socioculturalmente, empieza a abrirse una alternativa en donde dice, no, las mujeres también pueden involucrarse en la fuerza de trabajo. Y entonces se involucran en la fuerza de trabajo siendo mamás, dejando a los hijos a los 3 meses. ¿Ya? Aún después del parto, las mujeres se supone que los estudios dicen que hormonalmente y nuestro cerebro y nuestros cambios toman 2 años del puerperio. Entonces las mamás van a los 3 meses en este contexto ecuatoriano. Perdón, ¿no es aclárale cierto? a la gente, Tomás, que es usted sabe porque Es el periodo después de parir. el puerperio. Sí, es el tiempo después de parir, todo lo que se acomoda en el cuerpo, lo que vuelve a... Imagínate lo que es esto de 2 años. Sí, ¿se acuerdan que algún rato yo les decía? Hormonal y físicamente. Físicamente. Porque los cambios físicos en la mujer son muy grandes al cargar un bebé. Y acá te dan 3 No. meses. Vaya, en 3 meses ya regrese normalmente a trabajar. Exactamente, sí. Cuando No. estás todavía metida en las hormonas, algunas mamás con baby blue, con depresión postparto. Imagínate. Entonces, pero estas mujeres que fueron más o menos mi generación, sí, yo tengo 54 años, entonces más o menos mi generación son de las mujeres que ya empezaron a romper ese patrón. Y ahora tú estás hablando de esta generación de mujeres, que algunas eligen no ser madres. Imagínate eso. No, a mí Estas ni me mamás digas, yo que me muero digan- dirás cuando digo eso. No, ¿Ah, yo sí? me muero. No, yo me muero No se dirás. trata de iras, es una elección personal. de No, cada uno. pero es que lo que pasa es que me muero dirás y me da pena porque no saben lo que se pierden. No, yo Pero no comparto necesariamente con eso. Tal vez no quieren hacerlo. Pero ven ¿por que la qué no vida, quieren? ¿Por ven, qué? ven que la vida es muy difícil. Pero no fue difícil Tal cuando tu vez. mamá te crió a ti. A mí Pero me parece- no, puede ser que no sea por una reactividad a no ser mamá, Yo- sino una elección. Exactamente. Pero ¿por qué ahora hay más eligen más de eso? ¿Porque es una corriente? ¿Porque está de moda viajar, estudiar y no tener hijos? Bueno, creo- ¿y y por porque qué está de antes moda- sí lo elegían? Tu abuela Ya. que tuvo Claro. 12 hijos, Exacto. ni siquiera tuvo chance de cuestionarse. ¿Ya? ¿No Qué es bonito. cierto? Y entonces ahora, imagínate... Pero la estas- Biblia estas mismo dice, la Biblia juventudes- dice que tendrás familia, que te reproducirás. No, pero es que ese es el punto. Muchos a veces no es que no quieren en el momento, sino que quieren hacer otras cosas, quieren vivir, disfrutar de su estabilidad económica incluso, y ya después verán si es que tienen hijos o no. Porque conozco amigos que no querían tener hijos y ya ahora que tienen 28 ya están esperando un bebé. Y están felices, están contentos. Ve, yo soy de Yo te haría una pregunta. A ver, dígame. ¿Cuántas de las mujeres de la generación de tu abuela, bueno, tal vez ni siquiera ya ahí, sino solo de mi propia generación, cuántas ni siquiera decidieron personal y legítimamente que querían ser mamás? Sino que era como la corriente, Ajá. como nacer, crecer, desarrollarse, morir. Ya. Era, te casabas y tenías hijos. Yo te Es entiendo. más, después de casarte, empezaban a preguntarte, ¿para cuándo el primer hijo? Exactamente, Y después de que presionaban. tenías del primer hijo, te decían, ¿cuándo el segundo? Ok, ¿estás de Entonces acuerdo? no había Digamos posibilidades. que ganaron esa parte de ya. Pero lo que no estoy de acuerdo es que pero tienen perros y tienen hijos y los crían como Ah, no, hijos. a ver, criar un perro como un hijo, eso ya es una, Ese es otro una tema. tontería. Eso sí es una tontería. No sé si es tontería o no, pero es otro tema. Lo que sí sé es que hay un deseo de independencia que no había antes. Y ahí está esta consideración que te decía yo. Antes estaba muy asociado el desarrollo de la mujer con ser mamás. ¿Ya? Claro. Ahora también hay una preocupación por el futuro. Tú criabas 12 hijos, ahora escolariza a No, 2. no, imposible. Entonces, justamente Claro. hay una responsabilidad también. Y si tú ves, y si lo que estamos hablando acerca de que muchas mamás terminamos maternando solas, significa una carga emocional, una responsabilidad económica, una responsabilidad física que es agotadora. Y si una mujer de 30 años decide que en esta preocupación, en esta responsabilidad por el futuro, puede decidir, mira, yo no quiero. O sabes qué, legítimamente le falta interés por ser madre. Me parece mucho más coherente. Independiente de ser buena madre o buena madre, Claro. yo no quiero como meterme o a A juzgar. juzgar a personas, a mamás, a mujeres que han decidido abandonar a sus hijos por cualquier circunstancia. Ok, Es que nadie sabe ¿qué lo que tal vivieron, si es ¿no? que en vez de eso podrían haber ejercido métodos de
anticonceptivos y o haber elegido no ser mamás, ¿sí? Como está eligiendo la generación actual, muchísimo, ¿sí? Pero entonces creo que sí es sí hay un movimiento hacia eso, en eso sí tienes razón. Creo que tiene que ver con los desafíos económicos, profesionales, con los deseos de independencia, de libertad, por esta preocupación por el futuro, por la falta de interés en la maternidad, porque no es lo mismo. Antes estábamos construidas, por favor, nos construían para la mente, lo que nos decía la sociedad, como nos criaban en el colegio de monjitas, ¿ya? Era que la maternidad era la única forma de vida y era la realización personal de la mujer, Luis Felipe. Entonces, sí creo que ahí no es el mismo punto. No es el mismo punto. Okay. Y vamos justamente, si seguimos con el tema de los mitos, este otro mito de las madres siempre saben qué hacer con sus hijos. Y la madre necesita tiempo para saber adaptarse, porque los hijos no funcionan igual en todo caso. Fíjate que eres el mismo padre y tus hijos te sale un angelito y el otro un diablito. Y tú dices, ¿aquí qué pasó? Y encima te culpas a ti mismo y te das cuenta que hay factores de personalidad en los propios niños y en momentos de vida, circunstancias distintas. Entonces, no es cierto que las madres siempre sabemos qué hacer con los hijos. Y esto del instinto materno, hay una parte que es verdad, porque ciertamente somos mamíferos y nos conectamos con el cerebro más primitivo que tenemos, pero por otro lado no es cierto, no se despierta en todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, esto que la maternidad es una etapa de felicidad constante, es una etapa de grandes desafíos, de fatigas, de dudas. Entonces creo que sí es importante justamente trabajar sobre los mitos de la maternidad y tal vez esta generación que tú estás mencionando, esta treintañera, esta veinteañera, dice, ¿por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Cómo así el chip de ser mujer me incorpora el ser mamá? A los hombres les pasa. El chip de ser, el ser varones, de tener incorporado el chip de paternidad, ¿les pasa? ¿Te pasa a ti? Sí. A ver, bueno, y también es de elección, pero hay ese miedo de mi círculo de... A ver, ¿y cómo voy a mantener un hijo si es cada vez más difícil? Si no tengo ni siquiera para rentar un apartamento, ¿cómo voy a mantener un hijo? Y ya tienen 28, unos están graduándose de medicina recién, entonces es complicado. Es complicado. Yo sí te puedo decir que de cada 10 consultantes que vienen en mi consultorio, que han tenido la experiencia de tener padres divorciados o separados o... disfuncionales. 7 de ellos han sido criados solos por sus madres y no con sus padres. Mi querida Pauli, se generó una polémica, me están escribiendo, me escriben, bueno, el tema religioso no lo vamos a mezclar acá porque es un tema, por favor. Otro tema, ¿no es cierto? Sí, es otro por tema favor. de creencia. En todo caso, déjeme contarle porque ya se iluminó la radio porque ya llegó el colágeno. Antes de irnos a una pausa, déjeme recordarle que cuando usted está súper enamorada, Pauli, le da un beso a su novio que tiene una gripe de esas venenosas y espera que no se contagie, pues y le da una gripe peor. Para esas malas decisiones, está Confiamed. Conoce más en confiamed.com y accede a la red de cobertura más amplia del país. Confiamed, asistencia médica. Cuidamos de ti y recuerde que lo bueno se mantiene. Los consejos de la abuela nunca se olvidan. Los remedios caseros son los mejores. Mentolatum, ungüento de uso externo, alivia síntomas de resfrío, congestión nasal, quemaduras leves, picaduras de insectos. Mentolatum, así como lo escucha, Mentolatum, el mismo que nos ponía la abuelita, el mismo que te mandas a traer de la Johnny. Con la garantía de Medifarma lo encuentran en las farmacias Santa Marta, Medicitis y Económica. Regresamos a leer sus mensajes. Esto es Al Aire.